¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les mando saludos. El día de hoy vamos a tratar sobre la conquista del Imperio Inca. Ya hemos visto la conquista del Imperio Mexica, las expediciones que envió Cortés después de la caída de México Tenochtitlan hacia el resto de Norteamérica. Y ahora toca el turno de la caída de los incas, que, como vamos a observar en las siguientes láminas, tiene bastantes similitudes con la caída de México Tenochtitlan. Cuando uno observa tales similitudes, parecería que estamos volviendo a ver la misma película, leyendo el mismo cuento, y vamos a observar por qué razones lo digo. Ahí observamos a Machu Picchu, uno de los enclaves de los incas, y entremos a materia. En primer lugar, hay que contextualizar la ubicación del Imperio Inca. Al igual que el Imperio Mexica, eran imperios bastante jóvenes, surgidos en el posclásico, y que duraron muy poco. El Imperio Mexica, acuérdense que duró de 1300 a 1521, y el Imperio Inca de 1200 a 1533, es decir, imperios que no duraron más allá de 3 siglos. Por otro lado, observemos también la extensión territorial. En rojo tenemos la influencia del Imperio Mexica en toda Norteamérica, y en verde observamos la extensión del Imperio Inca en toda la costa occidental de Sudamérica, es decir, la que está pegada al Océano Pacífico. Esa toda era la era de influencia de los incas, que va desde Ecuador, Bolivia, Perú, hasta Chile y Argentina. Recordemos que el principal personaje de la conquista de México fue Hernán Cortés. Y al igual que en la conquista de México, durante la conquista del Imperio Inca, pues fue un español que se llamó Francisco Pizarro. Y él zarpa de Panamá en 1524 para conquistar al Imperio Inca. Pizarro, al igual que Cortés, pues trataron de llevar esas expediciones porque sabían que había un pueblo que pues tenía bastantes tesoros, lo mismo que le dijeron los exploradores a Cortés, y eso influyó para que se atrevieran a lanzarse a esta aventura. Cortés, recordemos que antes de conquistar México Tenochtitlan, pues rodeó lo que hoy conocemos como Veracruz, la costa de Tabasco, de Campeche, Yucatán, para finalmente atravesar el centro de México. Y lo mismo hizo Pizarro, pero en Sudamérica. Ahí observamos cómo salen esas líneas verde y roja de Panamá y cómo empiezan a rodear la costa oeste de Sudamérica, primero en Colombia, después en Ecuador, para finalmente llegar al territorio donde estaban concentrados los incas, sobre todo su capital, que era en Perú. Si bien los incas tenían territorios bajo tributo, o sea, dominados, su capital estaba principalmente en lo que conocemos hoy como Perú. ¿Recuerdan el episodio de las naves de Cortés cuando decide quemarlas para marcar un antes y después de la conquista y decir que no iba a haber vuelta a España, que tenían que sobrevivir y por lo tanto conquistar el Imperio Mexica? Pues lo mismo hizo Pizarro, y este episodio es conocido como los 13 de la fama. Pizarro, en vez de quemar naves, lo que hace es trazar una línea sobre la arena y decirle a sus soldados: quien atraviese esta línea es quien me va a acompañar a la conquista del Perú. Y pues la atravesaron 13 soldados, y es por eso conocida como los 13 de la fama. También marca un antes y después. Después de ese episodio, Pizarro funda San Miguel de Tangará. Es una ciudad muy importante para la conquista del Perú porque fue el enclave de los españoles para organizar toda la logística de la conquista de Sudamérica, sobre todo el Imperio Inca. Ustedes podrán
asimilarlo a la fundación de la Villa Rica de Veracruz por parte de Cortés. Una población que significó mucho para Cortés en México, porque desde ahí organizó a todo su ejército para poder llevar a cabo la conquista. Lo mismo hizo Pizarro. Ahora, al igual que la conquista de México y al igual que la influencia de la profecía de Quetzalcóatl, que recordemos que era un dios principal de los mexicas que iba a regresar y que los mexicas consideraron que eran los españoles, pues está la profecía de Viracocha. Ese también era un dios de los incas, muy importante. Y se creía que este dios, al igual que Quetzalcóatl, se fue a la mar en algún tiempo lejano, prometiendo regresar en algún momento. Pues bueno, la profecía indicaba que Viracocha regresaría, pero para vengarse y también para establecer una nueva era en el imperio inca. Incluso hay quienes dicen que la profecía también menciona que iba a regresar con hombres blancos, y pues ustedes notarán que es bastante asimilable a la profecía de Quetzalcóatl. Y esto nos muestra cómo tanto mexicas como incas fueron bastante condescendientes con la llegada de españoles y por lo tanto no ofrecieron pues una férrea resistencia en un primer momento. Si bien después sí, en un primer momento no fueron proclives ni ofensivos hacia los españoles. Un aspecto que va a marcar la conquista del imperio inca es que cuando llegan los españoles, el pueblo inca estaba en guerra, pero una guerra civil, y era una guerra entre hermanos. Uno de los últimos emperadores incas, el antepenúltimo, se llamó Huayna Cápac. Huayna Cápac tuvo bastantes hijos, entre ellos a Huáscar y Atahualpa, y decide dejarle el trono a Huáscar, porque Huayna Cápac enferma de viruela, al igual que Cuitláhuac con los mexicas, y muere. Entonces le deja el trono a Huáscar, pero esto enoja a Atahualpa. Atahualpa cree que el trono le pertenece porque lo sigue bastante gente, y entonces decide presentar batalla ante su hermano, y pues Atahualpa resulta victorioso hasta 1532, y es como se logra quedar con el trono de los incas. Y cuando Atahualpa iba a coronarse, iba ya a empezar su reinado, se encuentra ante los españoles y es atrapado, hecho prisionero por Francisco Pizarro en 1533, como observamos en esa pintura. Pizarro logra engañarlo y Atahualpa le indica que puede pagar su rescate con oro, con tesoro, y Pizarro lo deja, pero decide asesinarlo para evitar una rebelión de los incas, justo como Cortés hizo con el último emperador de los mexicas, Cuauhtémoc, para evitar que los pueblos mexicas se rebelaran ante los españoles. Pues así igual, lo mismo Pizarro decide terminar con la vida de Atahualpa, y con eso se pone fin al último emperador inca. Y esto marca también el inicio de las exploraciones y la conquista del resto de Sudamérica, a excepción de Brasil. Recordemos que la zona del Brasil y de Amazonas estaban bajo dominio del Imperio portugués. Así que Pizarro desde ahí, junto con otros conquistadores, pues logra concentrar las expediciones y exploraciones hacia el resto de Sudamérica. Pizarro es conocido como Cortés en Norteamérica, como el gran conquistador. Él lo es conocido como el conquistador del Perú, y esto marca una nueva etapa en la historia universal. Si bien Cortés inicia en las conquistas en América, Pizarro es quien la consolida en el resto de América, y con esto pues es también el comienzo de la hegemonía española en el Nuevo Mundo. Nos vemos la siguiente clase.